Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy les traigo un chisme bueno. No es solo un chisme, es una historia llena de intriga, drama y confianza al límite. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir, nuestra adorada actriz turca, y de Can Yaman, el galán que nos ha robado el corazón a muchos, y descubrir los detalles de una supuesta prueba secreta que Demet le hizo a Can. ¿Intrigados? Yo también. Para aquellos que se unen por primera vez a nuestro canal, o que aún no están completamente familiarizados con el vibrante universo de las telenovelas turcas, permítanme presentarles brevemente a los protagonistas de nuestra historia. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes que han surgido de la prolífica industria televisiva de Turquía. Ambos han protagonizado numerosas series de televisión que han cosechado un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, alcanzando audiencias masivas y conquistando corazones en todo el mundo. Si bien no han compartido una relación romántica en la vida real, al menos que sepamos, ya saben que el mundo del espectáculo siempre guarda secretos, la conexión entre ellos en la pantalla ha sido innegable. Su química, esa chispa que se enciende entre dos actores y que los espectadores perciben con entusiasmo, era palpable. Y como todos sabemos, una química poderosa en pantalla es, a menudo, el combustible perfecto para avivar las especulaciones y los chismes. Los fans, siempre ávidos de detalles, rumores y noticias, no tardaron en imaginar escenarios, a fantasear con posibles romances y a seguir cada paso de estos dos actores con gran interés. Este canal, como ya sabrán, es su hogar para todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento. Nos encanta sumergirnos en las vidas de las celebridades, desentrañar los misterios que las rodean, descubrir secretos y desenterrar historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Si disfrutan de este tipo de contenido, este es su lugar. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, es completamente gratis. Y por supuesto me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Pero basta de preámbulos, adentrémonos en la historia que nos convoca hoy. ¿Qué prueba secreta fue esta? ¿Qué motivó a Demet a poner a prueba a Can? ¿Qué tipo de confianza estaba en juego? Prepárense porque la historia, según las fuentes que nos han proporcionado esta información, es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. La historia se remonta a las grabaciones de una de las series más populares que protagonizaron juntos, un proyecto que los catapultó aún más a la fama y que generó una legión de seguidores. Durante el rodaje comenzaron a circular rumores, como suele suceder en el mundo del espectáculo, sobre una supuesta tensión entre Demet y Can. Se decía en los pasillos y en los foros online que las personalidades de ambos eran muy fuertes, que ambos tenían carácter y que a veces sus opiniones y visiones chocaban en el set. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de una buena historia que atraiga lectores y televidentes, no tardaron en hacer leña del fuego, alimentando la especulación y creando una imagen de cierta rivalidad entre los dos actores. Titulares sensacionalistas, análisis de lenguaje corporal, supuestas fuentes cercanas que revelaban detalles jugosos, todo contribuía a crear un ambiente de expectación y morbo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Era todo parte de la estrategia de marketing de la serie, un truco para generar más interés? ¿O realmente existía algo más allá de las cámaras? Aquí es donde entra en juego la famosa prueba secreta. Según fuentes cercanas al rodaje, personas que trabajaban en el equipo de producción y que supuestamente presenciaron los hechos, Demet, en un gesto que revela su personalidad reservada y cuidadosa, decidió poner a prueba la lealtad y la confianza de Can. No se trataba de una prueba física, ni de un juego con reglas específicas y anunciadas, sino de algo mucho más sutil, más psicológico y, quizás, mucho más revelador de la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. La prueba, según los testimonios que hemos recopilado, consistió en una serie de situaciones cuidadosamente orquestadas, diseñadas para evaluar cómo Can reaccionaba ante ciertos escenarios. La idea principal era observar si Can era capaz de mantener la calma bajo presión, si era leal a Demet, si estaba dispuesto a defenderla en situaciones complicadas y si, en definitiva, era alguien en quien se podía confiar a largo plazo. Era en esencia una especie de test de personalidad en tiempo real, en el que las respuestas de Can revelarían aspectos importantes de su carácter. La primera fase de esta prueba secreta involucró una serie de deslices deliberados por Pa. Ruth de Demet durante las grabaciones.
Pequeños errores en las escenas, olvidos del guión, supuestas meteduras de pata en el set, incluso algunos momentos en los que aparentemente se mostraba insegura o indecisa. La reacción de Khan ante estas situaciones fue clave para determinar el resultado de la prueba. ¿Se mostraría impaciente? ¿Perdería la compostura? ¿La criticaría o se burlaría de ella? ¿O por el contrario mantendría la calma, la apoyaría y la ayudaría a corregir los errores? Según los testimonios de quienes presenciaron estas situaciones, Khan al principio pareció un poco sorprendido, como cualquier persona que se encuentra ante un imprevisto. Pero rápidamente se adaptó a la situación. En lugar de mostrar impaciencia o criticar a Demet, se mantuvo profesional y paciente. La ayudaba a corregir los errores, le hacía bromas para relajar el ambiente y restar tensión, la animaba a seguir adelante y le recordaba que todos cometemos errores, incluso los actores más experimentados. En general, se comportó como un verdadero compañero de trabajo, alguien en quien se podía confiar, alguien que no la juzgaría ni la dejaría sola ante la adversidad. La segunda parte de la prueba fue un poco más intensa, y puso a prueba la capacidad de Khan para manejar situaciones delicadas y rumores malintencionados. Se dice que Demet, o quizás alguien de su confianza, comenzó a recibir comentarios negativos y críticas veladas por parte de algunos miembros del equipo de producción. Estas críticas supuestamente se filtraron a través de Khan, quien se vio en la difícil situación de tener que escuchar comentarios desfavorables sobre su compañera de reparto, su amiga y colega. Las críticas versaban sobre su profesionalismo, su supuesta falta de compromiso con el trabajo, su actitud en el set, e incluso sobre su personalidad. Aquí es donde la prueba se volvió más delicada y puso a prueba la lealtad de Khan. ¿Cómo reaccionaría ante estas críticas? ¿Las repetiría a Demet? ¿Se pondría del lado de aquellos que la criticaban, tratando de quedar bien con todos? ¿O la defendería a pesar de todo, demostrando su lealtad y su apoyo incondicional? La respuesta, según las fuentes que han compartido esta información, fue clara y contundente. Khan defendió a Demet. Se mantuvo fiel a ella, apoyándola, transmitiéndole mensajes positivos y asegurándole que no debía preocuparse por los comentarios malintencionados. No solo eso, sino que según los testimonios, Khan no dudó en hablar con aquellos que emitían comentarios negativos, explicándoles la situación, defendiendo el profesionalismo de Demet, y recordándoles que el trabajo en equipo y el respeto mutuo eran fundamentales para el éxito del proyecto. Esta actitud demostró que Khan no solo era un buen compañero de trabajo, sino también una persona con principios, que valoraba la amistad y la lealtad, y que no dudaba en defender a quienes consideraba importantes en su vida. La tercera y última parte de la prueba fue la más complicada, ya que implicaba simular una situación de conflicto directo, una confrontación que pondría a prueba la capacidad de Khan para manejar la presión y la tensión. Se dice que Demet, en colaboración con otras personas del equipo, simuló una situación de conflicto con otro actor del set. El enfrentamiento, en apariencia, era muy serio y se desarrollaba frente a los demás miembros del equipo. El conflicto implicaba un malentendido, una discusión acalorada, acusaciones cruzadas y una atmósfera de tensión palpable. El objetivo en este caso era ver cómo reaccionaría Khan ante una situación de conflicto directo y cómo manejaría la presión. En este caso, la reacción de Khan fue crucial para determinar el resultado de la prueba. No se limitó a observar, sino que intervino activamente para calmar los ánimos y mediar en la situación. Se interpuso entre los actores involucrados, intentando apaciguar la discusión y evitar que la situación escalara. Pero sobre todo se mantuvo al lado de Demet, defendiéndola y mostrándole su apoyo incondicional. No se dejó influenciar por las apariencias, ni por las acusaciones que se vertían, sino que mantuvo su postura firme y leal a Demet. Le transmitió tranquilidad, le aseguró que todo se solucionaría y le recordó que él estaba allí para apoyarla, sin importar las circunstancias. Después de estas tres pruebas, la conclusión fue clara y contundente: Khan Yaman había superado la prueba secreta de Demet Özdemir. Había demostrado ser un compañero de trabajo leal, paciente, comprensivo, con sentido del humor y, sobre todo, en quien se podía confiar plenamente. La prueba no era solo una forma de poner a prueba su profesionalismo, sino también de evaluar su carácter y su capacidad para manejar situaciones de presión, conflictos y rumores malintencionados. Había demostrado ser una persona íntegra, con valores sólidos y con la capacidad de mantener la calma y la lealtad ante cualquier adversidad. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Demet sentiría ¿a necesidad de someter a Khan a esta prueba secreta?
¿Qué la llevó a tomar esta decisión? Las razones son diversas y complejas y debemos tener en cuenta que solo podemos especular sobre las motivaciones de Demet, ya que no hay una confirmación oficial por su parte. Sin embargo, las fuentes cercanas al rodaje sugieren algunas posibles explicaciones. La respuesta más probable, como ya mencionamos, es que Demet es una persona extremadamente reservada, que valora mucho la confianza en sus relaciones personales y profesionales. Es una persona que prefiere mantener un círculo íntimo de amigos, y que no se abre fácilmente a los demás. Es posible que los rumores sobre una supuesta rivalidad entre ellos, que circulaban en los medios y en las redes sociales, la llevaran a tomar esta decisión. Tal vez Demet quería asegurarse de que Khan era alguien en quien podía confiar, alguien que la apoyaría sin importar las circunstancias, alguien que estaría a su lado en los momentos buenos y en los malos. Otra posible explicación es que Demet, como actriz, es muy consciente de la importancia de la imagen pública y de cómo los rumores y los chismes pueden afectar su carrera. Es posible que quisiera protegerse de cualquier situación que pudiera perjudicarla, y que la prueba fuera una forma de asegurarse de que Khan no sería una fuente de problemas. Es importante señalar, una vez más, que esta historia se basa en rumores y testimonios de fuentes cercanas al rodaje. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de Can Yaman. Sin embargo, la coherencia de los testimonios, la forma en que Khan se comportó en el set, la personalidad reservada de Demet y la naturaleza del mundo del espectáculo, hacen que la historia sea muy creíble. El hecho de que la química entre ellos fuera tan palpable en la pantalla, y que los rumores sobre su relación fuera tan persistentes, también contribuye a la verosimilitud de la historia. Y bueno, aquí llegamos al final de esta intrigante historia. ¿Qué les pareció? ¿Creen que esta prueba secreta realmente ocurrió? ¿O piensan que son solo rumores exagerados que se han magnificado con el tiempo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Demet actuó correctamente? ¿Creen que Khan superó la prueba con creces? Sus comentarios son muy valiosos. En resumen, hoy exploramos la supuesta prueba secreta que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman durante las grabaciones de una de sus series más exitosas. Vimos cómo Demet diseñó una serie de situaciones para evaluar la lealtad, la paciencia, la capacidad de manejo de la presión y la confianza de Khan. Analizamos las reacciones de Khan ante las diferentes pruebas y concluimos que aparentemente las superó con éxito, demostrando ser un gran compañero de trabajo y posiblemente un gran amigo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y creando este contenido. Recuerden que este es un canal dedicado a la farándula, a las noticias del espectáculo y a mantenerlos informados y entretenidos con las últimas novedades, chismes y rumores del mundo de las celebridades. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Y no olviden dejarnos sus comentarios.